¿qué tal? Bienvenidos todos a una nueva emisión de Para Ver TV, programa institucional de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy vamos a conversar sobre los estímulos para la producción de televisión infantil y documental que la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura premiaron luego de una convocatoria y una selección. En total se entregaron 1.600 millones de pesos para premiar 8 proyectos. Para hablar sobre este proceso nos acompañan hoy Salo Avizambra, jefe de contenidos de la Comisión Nacional de Televisión, Mauricio Acosta, jurado de la categoría de desarrollo de series documentales, Marixa Sánchez, ganadora en la categoría de producción de series infantiles para televisión con su proyecto El Mundo Animal de Max Rodríguez, y Luis Garavito, ganador en la categoría de producción de series documentales para televisión con el proyecto de En Busca del Plato Perdido. Pero bueno, antes de empezar esta conversación sobre estos premios y sobre estos estímulos que da la Comisión Nacional de Televisión y el Ministerio de Cultura, veamos de qué se trató. En una tarde lluviosa en el centro histórico de Bogotá, se realizaron los premios de estímulos para la televisión infantil y documental en cabeza del Ministerio de Cultura y la Comisión Nacional de Televisión. La cita fue en el Centro Cultural Gabriel García Márquez, donde se entregaron estímulos por 1.600 millones de pesos repartidos entre 8 ganadores. Al programa llegan 6 niños que pertenecen a 2 escuelas diferentes del área rural. Las categorías que recibieron mayores recursos fueron la de creación y producción de contenidos de ficción y no ficción para público infantil y la de creación y producción de nuevas series documentales para televisión. En esas categorías se premiaron 4 proyectos con 375 millones de pesos para cada uno. Rehenes es la historia de los familiares de los policías que aún están en cautiverio. Ya llevan más de 12 años secuestrados. Y es un seguimiento a la vida de estos familiares y lo que hacen ellos para no olvidarlos. Es una lucha de los familiares de los secuestrados contra el olvido. Micrópolis de Hierro Animación. Micrópolis es una serie de animación documental donde la idea es hablar del proceso de migración de niños pequeños, cómo asumen la migración, qué reciben, qué encuentran, qué dejan, qué expectativas tienen. Y en este proyecto la idea es mezclar como esa parte real de las entrevistas de los niños con una parte animada en la cual los personajes son animados, lo que imaginan es animado y de alguna manera la animación ayuda a hablar de esos conflictos y a resolver esos conflictos. El grupo de jurados estuvo compuesto por 4 expertos internacionales provenientes de Alemania, España y Argentina, así como 8 expertos nacionales. Su misión fue la de leer un aproximado de 15 proyectos y seleccionar los mejores. La verdad es que me he llevado una grata sorpresa en cuanto a la capacidad de imaginación, a la diversidad de propuestas y también al trabajo de investigación que he observado. Realmente todos los proyectos que hemos visto, de los 6 que finalmente han sido seleccionados y del cual habrá un ganador, todos tenían una calidad desde el punto de vista investigativo muy importante, un trabajo muy bien hecho, pero en cualquier caso eran proyectos que no tenían nada que envidiar y no tienen nada que envidiar a proyectos que yo he visto y con los cuales he trabajado en España, en Europa, en este sentido. Los estímulos para televisión infantil y documental se entregaron de la mano de capacitaciones de altísimo nivel, con la mira puesta en formar a realizadores, productores y libretistas sobre cómo contar una buena historia, cómo presentar un gran personaje protagonista de la historia y cómo desarrollar un proyecto que se pueda vender dentro y fuera del país. Bueno, comencemos desde el principio. Salva, ¿cómo se diseñaron estos premios y por qué televisión infantil y por qué documentales? Pues ese es un proceso que realmente lleva más de 4 años. Digamos, arrancamos con 100 millones de pesos para diferentes géneros. Después, el año pasado, tuvimos 800 millones para televisión infantil, pero nos damos cuenta que el género documental también es un género muy complejo, digamos, de desarrollar, porque la televisión comercial, pues, en Colombia es un género por el cual no se interesa mucho. Y sí es una forma de contar muchas de las historias de nosotros y es un género que está muy relacionado, pues, con el tema de identidad y pluralismo.
Entonces quisimos este año ampliarlo a televisión documental. La Junta Directiva de la Comisión de Televisión optó por estos dos géneros, aunque queríamos incluso meter dramatizado, entretenimiento, pero más por un tema de recursos dijimos, bueno, los dos géneros que más necesitan impulso por sus dificultades comerciales son infantil y documental. O sea que ya se habían entregado antes en Sí. televisión infantil. Antes habían entregado Dos en televisión veces. infantil una vez por 800 millones y los 2 años anteriores también, pero por unas cuantías mucho menores. Como les cuento, esto empezó con 100 millones de pesos. Ahora, lo otro que ha resultado muy útil es la alianza que tenemos con el Ministerio de Cultura por diferentes razones. Primero, porque el Ministerio tiene una alta capacidad de convocatoria, tiene una plataforma de convocatoria y estímulos que ha sido probada durante muchos años. Entonces, la comisión se cuelga, digamos, dentro de esa plataforma de estímulos, pero también establece condiciones distintas a las que normalmente tiene esa plataforma de estímulos. Entonces, en esta convocatoria, y ya desde el año pasado lo habíamos venido viendo, y por eso uno de los premios tenía esas características, pero este año todos, y es que sean productos competitivos, que no solo cuenten, digamos, historias colombianas, si se quiere, o de cualquier otro sitio, sino que tengan posibilidades de ser divulgados en el mercado colombiano y en el mercado internacional. O sea, no se trataba solamente de premiar algo para que un productor o un creativo lo hiciera, sino que realmente tuviera un potencial. ¿Por qué razón hacemos eso? Porque creemos que esta es la única manera de generar una industria, y una industria realmente competitiva. Ok, bajo ese panorama, entonces, ¿cómo se escoge el jurado? ¿Cómo llegan al jurado? Claro, eso es fundamental, porque primero en el diseño de la convocatoria, entonces en toda esa relación que nosotros tenemos con el ministerio, nosotros ponemos como condición, bueno, vamos a mirar a la televisión como una industria, no necesariamente como la televisión pública, sino como una industria cultural, y entonces el ministerio como que también se sube con esa intención de hacer la convocatoria. Pero para esto no solo es necesario el diseño de la convocatoria, sino que quienes van a evaluar los productos tengan también esa visión. Entonces, si bien es importante la academia y si bien es importante pues que estén representados diferentes sectores en ese jurado, era importante personas que ya hubieran trabajado con la televisión comercial e incluso con la televisión internacional, para que llegáramos hasta, si nosotros teníamos un jurado como History, como tuvimos en este caso, que ellos cuando vieran los productos dijeran, ah, y este producto de pronto me interesa para mi canal. Entonces, de una vez intentar buscar salida para el producto colombiano a través de esos jurados. O sea, que ¿quiénes estaban? ¿Quiénes fueron los jurados? Estaban, bueno, personas del sector nacional, de la academia, pero también personas que hacen documentales a nivel nacional. Estaba Mauricio Acosta, pero Mauricio, digamos, tiene la ventaja de haber ya trabajado mucho con canales extranjeros, con un alto nivel en la calidad, entonces eso le permite saber en la práctica cómo es que funciona el negocio y qué es lo que necesita un documental realmente para ser competitivo. A nivel internacional estaba también History, estaban A&E, que son pues canales extranjeros que cada vez están más interesados en la producción colombiana. Precisamente, Mauricio, ¿cómo fue esa experiencia como jurado? ¿Qué encontró? ¿Qué vio? ¿Qué le gustó? ¿Cómo fue esa experiencia como jurado? La experiencia fue muy agradable, y antes de contar un poco la experiencia, me parece que esto que está haciendo la comisión y que está haciendo el ministerio es lo que se debe hacer para ayudar a los documentalistas colombianos y a las personas que hacen televisión infantil. ¿Por qué? Porque primero no solamente se les está dando una ayuda económica, sino que aparte de eso, ahora viene un proceso de acompañamiento para enseñarles si es necesario o darles consejos para que su producto termine siendo un producto que realmente sea comercial y televisivo. Nosotros hace muchos años venimos produciendo para diferentes canales alrededor del mundo. Nuestra productora ya ha hecho 53 documentales rodados en todas partes de América Latina, en gran parte de Europa, en Estados Unidos. Entonces sabemos un poco cómo es ese proceso de poder presentar un proyecto. Y esto es un negocio como cualquier otro y evoluciona como cualquier otro. Ahora toda la programación no solamente tiene que ser, en el punto de vista del documental, un documental que informe, sino tiene que ser un documental que informe y entretenga al mismo tiempo, porque tiene que competir contra los canales de televisión abierta, contra los canales temáticos y contra todos los otros medios. Sí, porque se tiene
como la impresión de que el documental es una cosa a veces como aburrida, como harta, y cómo se concilian esas dos cosas. Se dice que el documental es un ladrillo y no lo es. El documental es la manera real de contar nuestra historia, de que esta historia sea fácil de entender por las nuevas generaciones. Por ejemplo, nosotros hemos hecho documentales en los últimos años sobre lo que ha ocurrido en los 80s en Colombia, y los muchachos no han sabido qué fue lo que pasó en los 80s en Colombia, y no ha pasado mucho tiempo realmente. Entonces el documental es eso, es una manera de contar esa historia, de que las nuevas generaciones, relativamente fácil de poder recibir ese mensaje, porque si no, pues se tienen que leer un libro de historia para saber lo que pasó en cierto momento de nuestra historia. En cambio, un documental que tiene esa investigación, que tiene esa manera de contar la historia, pero entretenidamente, es una manera muy rápida para contar nuestra historia y que los muchachos o las nuevas generaciones lo entiendan. Entonces, eso me parece que es interesante de lo que está haciendo la Comisión y lo que está haciendo el Ministerio, y en el proceso de llamarnos a nosotros que tenemos alguna experiencia en televisión comercial, porque el documental compite de la misma manera que tiene que competir con una novela en ratings y en ventas publicitarias, es exactamente lo mismo. Y haber invitado también a personas de la academia y haber invitado a productores y directores de canales internacionales, pues le dan ese contexto para que el presentador del proyecto entienda de que esto es un negocio, y es un negocio real del cual se puede vivir muy bien, pero de que se tiene que entender y se tiene que practicar y se tiene que actuar como tal, que no es solamente el documental que yo quiero hacer para que termine guardado en una caja, sino es el documental que yo quiero hacer para que el mundo entero lo vea. Y el proceso, te lo voy a decir muy rápido, el proceso fue muy interesante. En nuestro caso, que fue desarrollo, recibimos 83 proyectos, es un número muy importante de proyectos, porque pues es un trabajo detrás de eso, que yo sé que mínimo 6 meses se demoraron en escribir cada uno de estos proyectos. Tuvimos un mes largo para leer cada uno de los proyectos, eran bastantes hojas cada uno, entonces fue un trabajo arduo para poderlos entender. Después tuvimos unas dos días de discusión con los otros 2 jurados, en este caso eran jurados colombianos en nuestra área, y de allí se escogieron 4 proyectos finales. Entonces fue un proceso largo de decisión interna cada uno nuestro, y después de trabajo con los demás jurados. ¿Hubo proyectos para leer, pero también había pilotos? ¿O en el caso de desarrollo eran solamente proyectos para leer, porque es que también eso es algo muy interesante que está haciendo la Comisión y que está haciendo el Ministerio. Y ahora dejo que hablemos de televisión infantil, pero muy rápido. El documental todo empieza con una idea muy bien estructurada. Entonces el hecho de que les estén dando dinero a los productores colombianos para que estructuren la idea y para que ayuden a desarrollarla, de ahí es donde salen los buenos documentales. Antes o en algunas otras convocatorias o jurados donde me han llamado, se les da el dinero para que vayan y empiecen a grabar. No, hay que pensar primero la idea. Entonces este proceso es como trabaja la televisión mundial, no solamente la televisión internacional. Esto es el proceso donde se trabaja en el mundo entero del documental. Se desarrolla una idea, se gasta un dinero para desarrollar una idea, y después es que se ve si esa idea es factible de poderse hacer o no. Entonces eso también llama mucho la atención de esta convocatoria. Perdón que te interrumpa sobre lo que tú estabas diciendo, y es que realmente sí, los productores necesitamos un tiempo de desarrollo de cada proyecto, independientemente de si es el documental, todos necesitan. Nosotros con el proyecto que presentamos estuvimos trabajando 2 años, un poco más de 2 años, casi 2 años y medio, y son 2 años de gastar, de estar trabajando, de invertir un montón, realmente es invertir un montón, y es un tiempo en el que uno solamente está pensando y está trabajando en esa idea y la está cambiando y la está replanteando y está haciendo un piloto y está empezando a moverse y a mostrarla y a venderla, pero son 2 años y medio en los que uno no recibe nada de ese proyecto, es solamente una idea. Entonces a mí sí me parece valiosísimo que en esta convocatoria hayan puesto estímulos para desarrollo, porque la gente necesita pagar el arriendo, la luz y el teléfono mientras va pensando y va desarrollando su proyecto de televisión, porque sí requiere mucho tiempo y mucha disponibilidad y muchos recursos ese periodo. Perdón, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y regresamos con Luis.
Bueno, regresamos y ahora retomamos con Luis. Estábamos hablando del tema del desarrollo y lo importante que es estimular y pues fomentar también el tema del desarrollo. ¿Qué vas a decir al respecto? No, justamente que me parece demasiado importante que el Ministerio y la Comisión le estén apostando, digamos, a esos proyectos que se tienen que desarrollar previo a la presentación de una propuesta ante unos jurados tan importantes como el jurado que estuvo en este evento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque casi siempre, digamos, los productores y el equipo de producción de investigación, por ejemplo, que se desarrollan en estos equipos, pues casi siempre nos toca hacerlo todo con la plata de nuestros propios bolsillos y eso pues hace que realmente las cosas a veces no funcionen de la mejor forma. Entonces, Perdón, para explicarles a los televidentes que no conocen de estos procesos, ¿qué significa el desarrollo? Porque pues la gente ya ve un producto terminado, ¿qué es lo que hay antes de eso? Pues antes de todo eso hay una etapa de investigación muy seria, muy profunda, donde uno tiene que ir con un equipo de personas al terreno. En el caso nuestro, por ejemplo, teníamos que ir, por ejemplo, a los Llanos Orientales, teníamos que ir a Boyacá, teníamos que ir a diferentes espacios concretos donde sabíamos que estaban los implementos o los insumos que necesitábamos para el desarrollo de nuestra propuesta, como en el caso de En Busca del Plato Perdido. ¿Sí? Entonces, esto hacía que nosotros, pues obviamente, lo viniéramos, particularmente yo viniéramos como desarrollando esta idea aproximadamente unos 7, 6 años que venía yo con esa idea de esas tradiciones que se perdían, que se dejaban en desuso, de ese concepto del paladar como concepto de nación, porque aquí solamente conocíamos la bandeja paisa como un elemento casi nacional y mejor dicho, a la bandeja paisa se le hacen honores, ¿cierto? Se le rinden honores, pues antes de comer se pone el himno nacional y la bandera y todo ese rollo, pero nosotros creíamos que habían otros elementos mucho más importantes y que otras comidas que mantenían a los colombianos y que mantenían en pie a una sociedad a través de todo el concepto de la migración de los alimentos, porque es que todo este proceso que nosotros venimos desarrollando parte inclusive desde todo el concepto prehispánico y todo el desarrollo prehispánico que se desarrolló antes de la llegada de los españoles a la América Latina, ¿sí? ¿Cómo llegaron esos alimentos? ¿Por dónde venían? ¿Cómo los trajeron? ¿Cuáles se quedaron aquí? ¿En qué zonas se cultivaron? ¿Cómo se cultivaban? Digamos, en esa forma era realmente lo que nosotros le queríamos apostar, ¿no? También queríamos devolverle una gratificación a los campesinos colombianos, a los indígenas que laboran y que trabajan la tierra con argumentos concretos, con devoción, con el aprecio y con el afecto y con el amor que la tierra les da, y ellos también a través de todo eso le devuelven a la tierra y le devuelven a la sociedad esas particulares comidas que realmente ya no existen hoy en día, como el jute de papa, por ejemplo, ¿no? Una tradición en Boyacá que es absolutamente deliciosa, exquisita. Bueno, no sé si sea exquisita a nuestro ¿Qué es el jute de papa? El jute de papa realmente es una tradición que tienen los campesinos en el lago de Tota. Yo soy fotógrafo y hace tiempos vengo trabajando y hice un trabajo con un fotógrafo francés ahí en el lago de Tota, y me di cuenta que los campesinos cogían ciertas papas que le llaman jutes, ¿cierto? Después de la cosecha los enterraban y los dejaban en un espacio en un sitio donde corre el agua, para que el tiempo prácticamente, hiciera buena parte del trabajo que después lo terminaba de hacer una cocinera en sus cocinas tradicionales, en su cocina de hornilla, de fogón, de leña, etcétera. Y así poco a poco nos fuimos entendiendo como la mecánica de los procesos alimentarios que tenían estas tradiciones o que se guardan además en estas tradiciones, y todo cruzado también a través de las fiestas judeocristianas, todos esos ritos judeocristianos que se desarrollan y que somos absolutamente grandísimos en fiestas y pues que son unas cosas tradicionales absolutamente fantásticas que aún me parece que eso me parece que es lo más bonito de nosotros los colombianos y de todas estas sociedades latinoamericanas que aún permanecemos en el subdesarrollo, porque resulta que eso es lo que nos mantiene en pie, vivas las tradiciones. Bueno, Luis se me adelantó un poco porque queríamos mirar de qué se trataban estos proyectos ganadores, pero ahora volvemos, retomamos y mientras tanto vamos a ver los aspectos más positivos de esta entrega de premios. El trabajo que hemos hecho con la Comisión Nacional de Televisión en estos 4 años de hacer estímulos a la producción de televisión infantil y documental nos enseña que a los realizadores hay cosas a las que hay que fortalecerles, hay cosas muy buenas y hay unos retos. Vemos cosas muy positivas, por ejemplo, la cantidad de proyectos que se presentan
en documental y en infantil, el origen de los proyectos, que es de todo el país, la existencia de muchas productoras independientes especializadas ya en los temas de documental y de televisión para los niños, el compromiso con el oficio de la televisión que evidencian los proyectos, el esfuerzo por diseñar, sobre todo en documental, documentales para la televisión, y en infantil el esfuerzo por pensar la región latinoamericana como espacio de circulación de las producciones. Bueno, retomemos con el tema del desarrollo, que fue el primero que salió acá entre ellos y yo creo que es uno de los más interesantes. ¿Por qué Salva, la comisión y el ministerio le apuestan más en este caso al desarrollo y no a la producción en sí? Claro, pues realmente le apostamos más a la producción porque la gran cantidad de recursos se destina a la producción, porque la producción requiere una mayor cantidad de recursos pues, para hacer una realidad. Y entonces pensábamos, pues después de analizarlo mucho también con personas del sector, si la comisión y el ministerio entregan 50 millones de pesos para desarrollar un producto, la producción de un producto, pues a la larga no significa, sí, claro, es un aporte y es una ayuda, pero no es el impulso que definitivamente hace que ese producto salga al aire, porque tanto en documental como en televisión infantil, por ejemplo, los proyectos que ustedes presentan, se requiere una cantidad de recursos importante. En este caso eran 375 millones para cada uno de los proyectos en producción. Pero también en los procesos que hemos venido desarrollando en estos años vemos que una de las dificultades del sector en Colombia, no solo en infantil y en documental, también en dramatizado, en entretenimiento, es el desarrollo de la idea. Entonces, lo que planteaba Luis, el creador tiene una idea, entonces yo quiero hablar sobre la laguna de Ayapel. Pero, ¿qué voy a decir sobre esa laguna? ¿Qué conflicto quiero recrear alrededor de esa laguna? ¿Cómo voy a contar esa historia? ¿Cómo voy a nutrirme de la información que está alrededor de esa laguna? Todo eso implica una investigación, implica, pues además de unos recursos, un tiempo invertido en ese desarrollo que puede perderse, porque si yo al final escribo una historia que a nadie le interesa, pues yo perdí el trabajo que realicé. Pero si yo cuento con unos recursos que en este caso el Estado ofrece para facilitar un poco toda esa tarea de investigación y desarrollo, pues vamos a lograr hacerlo de una manera más fácil. Lo que decía Mauricio, se ofrecen como unas tutorías también y un acompañamiento a todo ese desarrollo. Eso fue otra cosa, ¿cómo es fue fundamental, eso de las tutorías? Porque también vemos que el sector necesita capacitación. Claro, hay creatividad y hay interés por contar historias, pero hay aspectos en los cuales nosotros necesitamos una mayor preparación. Uno de esos es cómo diseñamos la historia y luego, cuando ya se tiene diseñada la historia, cómo hacemos la producción de esa historia. Y por eso esta convocatoria se abre en esos dos puntos. Desarrollo, es decir, cómo cuento yo lo que quiero contar y hago que sea una historia sólida, creíble, por la cual la gente se interese. Y después de que tengo creada esa historia, como en el caso de Luis, como en el caso de Maritza, ¿cómo hago para que esa historia se vuelva audiovisual? Esos son como los dos puntos más críticos, digamos, en el momento de la creación de un producto de televisión. Mauricio planteó ese tema al comienzo y era el tema del acompañamiento. Después de esto hay un acompañamiento, ¿fue antes? ¿Cómo es ese proceso? Ahora va a empezar un proceso con los ganadores ya de la convocatoria, en tanto en desarrollo y en producción, y van a tener unos tutores, expertos en cada una de sus áreas, donde van a estar, no por supuesto no todo el tiempo, pero sí en algunos momentos del proyecto para darles consejos. El comienzo me imagino que será consejos desde el punto de vista narrativo para hacerlos más interesantes, dónde debe empezar el programa, en qué lugar es importante que tenga un punto de giro, todo lo que tiene que ver con la estructura dramática. Y durante el proceso también les darán algunas asistencias o asesorías en la parte de la realización, porque es que no, lo que nosotros hacemos es que nosotros contamos historias, nosotros somos contadores de historias, como aquellos que escriben libros. Nosotros lo hacemos por intermedio de la televisión y eso tiene una manera especial de hacerse. No es prenda una cámara, hable, edite y salga, no. Tiene una manera de hacerse especial para que las personas que lo están viendo entiendan muy bien la historia, se entretengan y al final digan, uy, tuve algo interesante que me dejaron. Bueno, y esto que acaba de plantear Mauricio me parece muy importante que lo hablemos porque digamos que todos tenemos historias para contar, el problema es cómo contar esas historias, cómo interesar a la audiencia sobre la historia que nosotros queremos contar. Y muchas veces se entiende el documental especialmente como una narrativa,
sobre algo como si uno pusiera una cámara en un sitio y viera pasar, digamos, todas las historias que se ven en esa cámara, pero realmente hay que armar un guión y hay que armar una historia y hay que armar un conflicto y hay que emocionar al televidente igual como hay que emocionar en un dramatizado. Entonces nosotros, digamos, desde la comisión hemos visto esa problemática y con todas las capacitaciones que hemos venido haciendo, además de las tutorías, lo que pretendemos es eso. Lo que pretendemos es que todo este sector reflexione, porque en Colombia lo que más existe son documentalistas. La mayor cantidad de personas que trabajan en televisión hacen documental, pero ahora necesitamos que ese documental dé un paso adelante y sea cada vez más competitivo. Y es un poco como en el proceso que seguramente tú has venido andando, ¿no? Y continuarás con esta convocatoria. Seguro, es muy cierto. Existen más documentalistas que realizadores de ficción o directores de ficción en Colombia. Yo creo que las academias que están generando y que están desarrollando nuevos jóvenes aspirantes a ser realizadores, todos se están cogiendo un poco hacia el camino del documental. Además vivimos en un país donde todo es posible. Bueno, se nos acabó el tiempo, nos pasó esta primera media hora de programa, pero los invitamos para ver la segunda parte de este tema. Gracias.